Bueno, bienvenidas y bienvenidos a la clase número 4 de nuestra materia Disciplinas Artísticas. Acá las chicas están conectadas desde el trabajo, así que tal vez solo puedan participar por el chat. Cualquier cosita, cualquier duda o cualquier aporte que quieran hacerlo pueden realizar por ese medio. Y también saludo a los que van a estar viendo esta tutoría desde sus casas, tal vez otro día. Yo sé que este horario es un poco complicado para poder estar en vivo, así que los saludo por si lo están mirando en otro momento. Bueno, en esta semana 4 eh, arrancamos con una nueva unidad. Vieron que la primera unidad de la materia analizamos cuestiones generales del arte. ¿Qué es el arte? Nos hicimos estas preguntas casi sin respuesta, pero que nos permitieron reflexionar acerca de qué es el arte, qué implica ser un artista, cuál es el vínculo del arte con la sociedad. Y cerramos la unidad de la semana pasada con algo que es muy interesante, que es esto de pensar, bueno, el arte, ¿cómo lo tengo en mis entornos más cercanos? ¿Está presente en mi barrio? ¿Está presente en mi casa? ¿Está presente en el recorrido de mi casa al trabajo? Tal vez está ahí y nosotros no nos detenemos a mirarlos. La verdad es que vivimos en una ciudad rodeada de expresiones artísticas. Y un poco era la semana pasada esa intención de sensibilizarnos un poco con el arte, pero con el arte que tenemos cerca, ¿sí? Con eso que tal vez lo tenemos cerca, pero nunca nos habíamos detenido a mirar o a apreciar. Esta semana, número 4, arrancamos con otra unidad en la cual ya nos vamos a meter de lleno con las disciplinas artísticas. ¿Se acuerdan que al principio de todo lo que dijimos es, bueno, hay diferentes disciplinas artísticas y cada una de estas disciplinas tiene su propio lenguaje? Esta segunda unidad de la materia nos vamos a encargar de las artes del tiempo y del espacio, ¿sí? Hola Miri, ahí veo que nos estás escribiendo en el chat. Buenas tardes, estás medio inestable con la conexión, pero no te preocupes, yo sé que estás ahí, así que cualquier cosita, cualquier duda o cualquier cosa que nos quieras decir, acá que estamos con Cari también, te vamos leyendo en el chat. Bueno, entonces decía, arrancamos una nueva unidad en las cuales vamos a trabajar las artes del tiempo y del espacio. ¿Qué significa esto? Son artes que se desarrollan en estas dimensiones, en el tiempo y en el espacio. Ahora vamos a ver de qué manera. Las artes que engloban esta unidad son el teatro, la danza y la música. Hoy vamos a empezar por el tema de la música. También están unificadas en esta unidad porque realmente la música, el teatro y la danza, la verdad es que existen desde que existe casi el ser humano. Siempre tuvo expresiones musicales, de alguna u otra manera, siempre el ser humano también danzó y también de alguna manera interpretó algún tipo no digo puesta teatral, porque el teatro se va profundizando a lo largo del tiempo, pero siempre de alguna u otra manera el teatro también estuvo presente. Entonces, con esto quiero decir que estamos hablando de artes milenarias, ¿sí? Que vamos a estudiar en esta unidad. Así que voy a compartir, como hacemos siempre, la pantalla de nuestro campus para situarnos un poco en dónde estamos. Estamos en la unidad 2. Como vengo contando, vamos a tratar estas tres disciplinas artísticas, una más interesante que la otra. Cuando hablamos de artes de tiempo, nos referimos a la música. Ahora vamos a ver un poquito por qué la llamamos un arte del tiempo. Y artes de tiempo y espacio, hablamos de la danza y el teatro, ¿no? Porque son acciones que se baila y se actúa en un determinado espacio, como puede ser un teatro, como puede ser la calle, como puede ser un garage, ¿no? Cualquier tipo de espacio que nos permita bailar o actuar en un determinado tiempo. Pero la música, solamente realmente necesitamos la dimensión temporal. Hay veces que uno también puede ir al Teatro Colón y escuchar, ¿no? Una sinfónica. Bueno, ahí obviamente aparece también el espacio, pero realmente para hablar de música solamente necesitamos o implica una dimensión temporal. Yo acá les dejé un audio, ¿sí? Donde les explico un poquito qué es lo que vamos a ver en esta unidad, así que los invito a hacer clic acá para que lo escuchen después en sus casas.
Y vamos a arrancar con el recorrido de esta semana. Pero antes de ir al recorrido y analizarlo juntos, les quería preguntar a las chicas, a ver si pueden escribir en el chat, ¿por qué les parece entonces que la música es un arte del tiempo? A ver si pueden decir algo, se animan a escribir algo en el chat. O si pueden, no sé si quizás están trabajando y no pueden. Bueno, tal vez están ahora que no pueden escribir, así que voy a seguir avanzando. Cuando hablamos de música, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿y entonces qué es la música? ¿No? La pregunta, como siempre, como todas estas preguntas que nos hacemos, es muy amplia y es muy difícil de responder. Bueno, ¿qué es la música? Porque uno podría empezar a decir, bueno, hablar de géneros. Bueno, uno conoce un tipo de música como el rock, el blues, el jazz. Bueno, sí, pero eso es un género musical. Pero la música, ¿qué engloba a todos esos géneros? Entonces, una buena definición es esto que dice acá, que es una disciplina artística que se basa en la organización de sonidos en el tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de música, es la organización, determinada organización de ciertos sonidos en un determinado tiempo. El tema musical siempre tiene una duración, puede durar 1 minuto, puede durar 2, puede durar 10, pero siempre es la organización de sonidos en un determinado tiempo. Por eso decimos que la música es un arte temporal. ¿Qué vamos a abordar esta semana? Vamos a ver. La música, bueno, ¿cuáles son las posibles definiciones de la música como disciplina? ¿Y cuáles son sus principales características? ¿Cuáles son los elementos del lenguaje musical? Algo que tiene que ver con la música y los estilos, cuáles son los estilos musicales que existen, cómo la música se relaciona con el contexto social, cómo la música se relaciona con nuestra identidad cultural y cuál es la difusión masiva de la música. Son un montón de temas, pero porque es un tema muy amplio que tenemos que abordar en una sola semana, entonces son cuestiones esenciales que me parecía importante que abordemos esta semana para conocer un poquito más sobre la música para aquellos que tal vez nunca les interesó o nunca investigaron acerca de este tema. Entonces vamos a ir recorriendo juntos. Voy a dejar de compartir por si las chicas tienen alguna pregunta en el chat y si no, avanzo. Bueno, avanzo. Entonces, volvemos a compartir nuestra pantalla. Bien, en este apartado número 2 van a encontrar algunas definiciones y algunas características de la música. Otra vez, vamos a volver a referirnos a la música como una organización, acá aparece otra palabra, sensible de sonidos en un determinado tiempo. Es decir, no es solamente la organización de sonidos en un determinado tiempo, sino que es una organización sensible, ¿no? Apela a nuestra sensibilidad. Al sentido del oído, para los que estamos del lado de los espectadores, que escuchamos esa música y que percibimos cierta organización sensible de esos sonidos en un determinado tiempo. Bueno, esta disciplina, para expresarse, utiliza un lenguaje que es el lenguaje sonoro, ¿sí? Así si hablamos de que la música es organización sensible de sonidos en un determinado tiempo, para expresarse, la música utiliza el lenguaje sonoro. Y aquí lo que tienen es, bueno, un poco de lo que hablábamos al principio, que en realidad en todas las épocas y sociedades se puede hablar de que existió la música, que en todas las culturas humanas, piensen eso, en todas las culturas humanas hay música de algún tipo. Hay de alguna manera algún reconocimiento del tiempo, del ritmo. Los seres humanos nos destacamos de los animales por esto. Saben que los animales no detectan el ritmo. Nosotros somos la única especie que puede adaptar su conducta al ritmo. Es decir, podemos aplaudir en un determinado ritmo, podemos cantar, podemos caminar, marchar y podemos seguir un ritmo. Y esto es innato de nuestra especie. Por otro lado,
Piensen que el instrumento musical más antiguo que se encontró es hace más de 50.000 años. O sea que por lo menos hace 50.000 años que ya existió un instrumento musical. Y obviamente las expresiones musicales, bueno, son inseparables de la cultura. Cultura, cada grupo, cada pueblo, sobre todo en momentos de celebración o en rituales, siempre tiene alguno u otro acercamiento a la música. Miren que me parece que hay alguien que está tratando de ingresar. Ahí está. Ahí está Miriam tratando de ingresar. Bien, volvemos entonces a nuestro desarrollo. Entonces, la música existió en todas las culturas, forma parte de ciertos ritos, de ciertas celebraciones, de todos los grupos sociales, de todos los seres humanos y de todas las eras. Como disciplina artística, la música se va transformando a lo largo del tiempo, ¿no? No se mantiene inalterable, así como se transforman las sociedades y se transforman otros aspectos de la vida en sociedad. Esto obviamente influye en el paso del tiempo también de la música como disciplina y en su crecimiento como tal. Además, pensemos que los modos de escucha también se van modificando, ¿no? La manera que se escuchaba música antes no es la misma que escuchamos ahora. Las personas especialistas en el campo musical no son las mismas que ahora. O sea, hay jerarquías, clasificaciones, canon, hay algunas músicas que en cierta época no son tan escuchadas y después en otra época sí. O sea que está en constante transformación. Aquí tienen también un análisis acerca de, bueno, ¿y qué pasa de esto en nuestro tiempo, no? En nuestro tiempo, hoy por hoy, si pensamos en la música de hoy, bueno, estilos, formatos, géneros, hoy están todos más mezclados que en otras épocas donde era todo, la división era más clásica. Y piensen que el universo, tanto visual como ahora el sonoro que estamos analizando, está constantemente acompañándonos en nuestro tiempo. Estamos todo el tiempo en contacto con estímulos musicales, sobre todo los que vivimos en grandes ciudades. Piensen en los negocios, en los shopping, en los bares, en los hoteles. Todo el tiempo estamos escuchando música, sonidos, pantallas gigantes que también tienen sonido. Entonces hay algo del universo sonoro con el cual estamos habituados en nuestra cotidianeidad. Por otro lado, nunca había resultado tan fácil grabar, escuchar y difundir música. Piensen que antes un artista tenía que ser contratado por una discográfica, esa discográfica tenía que lanzar el disco, la gente lo tenía que comprar y era la única manera de escuchar música. O antes todavía solamente se podía escuchar a través de la radio. Hoy por hoy es como que las grandes tecnologías digitales e Internet pusieron a disposición el campo musical a manos de todos. Todos pueden no solo encontrar, escuchar, buscar música, sino también producir la propia música. Yo puedo hacer un humilde estudio de grabación en mi casa, puedo grabar mis temas y puedo subirlos a Internet. Producir, grabar y difundir la música desde la comodidad de nuestros hogares es algo muy propio de nuestro tiempo que no siempre fue así. Así que acá, en este apartado número 2, tienen como un poco un recorrido del paso del tiempo en el campo musical. Pero bueno, si vamos a pensar en cuáles son los elementos del lenguaje musical, ¿cuáles podrían ser? No sé si las chicas que están del otro lado pueden responder, si no sigo yo hablando. A ver si alguna puede poner algo. De que no se puede en estos momentos, así que yo sigo. Bueno, cuando hablamos de los elementos del lenguaje musical, siempre, como todos los lenguajes, tienen ciertos elementos que lo hacen único, que son como unidades de sentido. Ahí alguien puso algo. El pulso, excelente, Miriam, ese es uno. El pulso es uno, como dice Miriam, el ritmo es otro. Ahí va, el pulso, el ritmo, perfecto. Otro sería la duración, que es lo que hablamos al principio. Esos serían como los principales, ¿no? Toda la música que escuchamos de todos los tiempos tiene pulso, ritmo y duración. Y además hay más elementos, como por ejemplo, esto que dice acá abajo acerca de cómo podemos diferenciar ciertos sonidos. Bueno, tienen ciertas intensidades,
el timbre es otro, perfecto. Otra es la intensidad, otra es la altura, otra es la melodía es fundamental, ahí Miriam lo está poniendo, es fundamental la melodía porque es justamente el resultado que se da entre la altura de ciertos sonidos y el ritmo, y acá podemos también hacer entrar a los instrumentos y todo conforma una hermosa melodía. Entonces, si bien las melodías, otra vez, se van modificando a lo largo del tiempo, depende de los géneros, bueno, siempre podemos encontrar cierta melodía en todos los temas musicales. Un poco la propuesta de esta semana es ir a las bases del lenguaje musical para que volvamos a entrenar a nuestros oídos y escuchemos de otra manera la música, porque muchas veces nos pasa que nos detenemos solamente en la letra, ¿no? En lo que esa música o esa letra musical nos dice, en el contenido de las canciones. Y a veces nos perdemos en escuchar, bueno, ¿y cómo es ese ritmo? ¿Y cuáles son los instrumentos que puedo detectar? ¿Y cómo es esa melodía? ¿Y qué me provoca esos sonidos, ¿no? Más allá del contenido de la letra. Porque realmente lo musical no necesita sí o sí tener una letra o una historia para contar. La unión de ciertos sonidos en el tiempo ya es un tema musical, como vimos desde el principio. Entonces, acá en el apartado número 4 van a encontrar algo muy resumido, de una distinción que obviamente es muy básica acerca de música clásica y música popular. Si hacen clic en estos cuadraditos, van a poder leer un poco de historia acerca de, bueno, la música clásica, la música popular. Dentro de la música clásica, tres representantes súper importantes como son Bach, Mozart o Beethoven. Por si no los conocen, yo los invito a que busquen en YouTube y escuchen un poco lo que hacían estos personajes tan interesantes de la música clásica. Y en la música popular, bueno, esto ya nos resulta más cercano. Son solamente algunos de los géneros propios o los estilos propios de la música popular, como pueden ser el tango, el jazz, el swing, el pop, el funk y ritmos latinos, y esta lista obviamente puede continuar. En este apartado de música y contexto social, bueno, un poco lo que veníamos viendo en el arte en general, acá se ve muy aplicado de cómo el contexto social, que siempre nos referimos a lo histórico, lo cultural, lo político, lo científico, lo religioso, lo económico, todo lo que implica el tejido y el contexto social, cómo se relaciona y cómo tiene una relación directa en el desarrollo del arte en general y en el desarrollo de estos estilos y estos movimientos artísticos. En el caso de la música, obviamente, también pasa lo mismo. Y acá lo que les dejo es un ejemplo muy interesante para que lo escuchen y lo lean, que es el caso de el director de orquesta argentino que se llama Daniel Barenboim. No sé si lo conocen, si no lo conocen, se los presento. Es un director de orquesta muy importante, que siempre estuvo como conectado con el compromiso con la paz de Medio Oriente. Y entonces miren lo que hizo. Reunió músicos tanto de Israel como de Palestina y otros países árabes para hacer músicas dentro de, ya saben, ¿no? Naciones que están siempre en conflicto, como pueden ser los israelíes con los palestinos y otros países árabes, pero a través de la música se reunieron para justamente luchar contra la guerra y abogar a favor de la tolerancia y la paz. Y acá si hacen clic pueden leer un fragmento de un discurso de Barenboim muy interesante, donde justamente analiza cómo la música, cómo a través de la música también se puede generar algún cambio social, o al menos intentarlo, y política, ¿no? Entonces, me parece un buen ejemplo para explicar un poco esta duda de a veces aparece de, bueno, pero ¿cómo se relaciona el arte con la sociedad? Bueno, por ejemplo, en este caso, Daniel Barenboim eh, arma una orquesta y junta artistas de diferentes nacionalidades y a través del arte de alguna manera es un ejemplo para decir, podemos estar juntos, podemos hacer arte juntos, podemos llegar a la paz. Así que es un lindo ejemplo para que después, si quieren, lo puedan leer el discurso de Marta. Bueno,
No solamente entonces se relaciona con el contexto social, sino que en el apartado 6 lo que vamos a ver es que también de alguna manera la música conforma nuestra identidad cultural, porque en todas las sociedades y culturas existe música y siempre tiene cierta particularidad. eh, y siempre de alguna manera nos representa esa música, ¿no? Si buscamos ejemplos en nuestro país, evidentemente el tango, la milonga, la chacarera, el chamamé, la samba, entre muchos otros estilos, son propios de nuestra cultura y de alguna manera conforman nuestra identidad cultural específica, ¿no? Somos argentinos, escuchamos tango, ¿no? En ciertos lugares también se baila el chamamé, se continúa con las tradiciones y la música y la tradición y la identidad cultural van de la mano. Entonces, también es interesante pensar como esto, como que la música no solamente nos representa, sino que tiene el poder de ser un lenguaje universal. Porque como decía antes, no necesita de la palabra, no necesita de la letra. Si bien estamos acostumbrados a prestar atención a la letra, realmente nos podemos comunicar con personas de otros países a través de nuestra música sin que se entienda lo que quiere decir la letra, porque nos comunicamos a través del lenguaje sonoro, del lenguaje universal como puede ser el lenguaje sonoro de la música. Pero bueno, es evidente que siempre está relacionado con cierta identidad cultural y que nos representa. En este último apartado de esta semana, que como verán tiene un montón de cosas, porque el tema de la música es muy interesante, van a poder encontrar un poco acerca de cómo aparecieron los medios masivos de comunicación y que fueron los principales difusores de la música durante el siglo XX. Hablamos de la radio, de la televisión. De alguna manera, a partir de ese momento, la difusión de la música fue masiva. Todo el mundo que tenía una televisión o una radio podía escuchar música. Eh, a partir de la expansión también de que en los años 60 cada uno de los hogares, no sé si todos, pero algunos ya tenían o un tocadisco, o un televisor o una radio. Después ya saben, ¿no? El avance de las discográficas que lograron grabar artistas y empezó a llegar a todas partes. La música uno quería, lo que había como otra expectativa, ¿no? Uno esperaba que el artista que a uno le gustaba sacara el disco para ir a comprarlo y escucharlo por primera vez. Y hoy por hoy, lo que hablábamos al principio, a partir de la expansión de la web, bueno, ya están directamente subidos a la web los temas musicales al alcance de todos. Solamente tenés que tener un dispositivo e internet y podés escucharlo. Digo para concientizarnos de que esto no siempre fue así. El acceso y la difusión de la música se ha ido transformando en el tiempo. Bueno, no sé si las chicas tienen alguna consulta de esto que estamos hablando. Yo les hago como un pantallazo general de todo lo que van a encontrar esta semana, muy rápidamente, pero los invito a que ahora, con más tiempo, la lean completa la semana. El tema de la música es un tema muy interesante y que sobre todo, a ver, la idea de esta semana es pensar en esto, ¿no? La música como una organización sensible de sonidos en el tiempo, no necesariamente necesita de letra, existe desde tiempos inmemoriales en nuestras culturas. El ser humano es la única especie que puede captar el ritmo de manera natural y nos sirve para expresarnos, para comunicarnos, para identificarnos con cierto grupo social o con cierto pueblo o con cierta nacionalidad. Nos reúne, ¿no? Ya sea en momentos festivos o en momentos de rituales o en momentos más tristes, pero de alguna manera siempre nos convoca, nos reúne, puede ser en grupo, puede ser en soledad, y que a lo largo del tiempo las maneras de hacer música y los estilos musicales se han ido transformando. Pero siempre es interesante hacer ese ejercicio de escuchar, bueno, ¿y cómo está hecha esta obra musical? ¿No? ¿Qué escucho? ¿Qué pasa con el tono? ¿Qué pasa con la melodía? ¿Qué me provoca? ¿En qué momento se creó? Todas estas son las preguntas que tenemos que hacernos para analizar la música. Entonces, bueno, quiero cerrar contándoles un poquito lo que tienen que hacer esta semana. Les leo entonces la consigna. Todos recordamos ciertas canciones o melodías de manera especial. Es decir, todos siempre tenemos algún tema musical. Es como si tuviéramos como
el disco de nuestras vidas, ¿no? Que nos va acompañando a lo largo de nuestra vida. Ciertos temas que nos hacen acordar a una persona especial o a un momento en particular o a un hecho o a una etapa de nuestra vida. Entonces, la primera propuesta es que elijan ese tema musical que les parece importante en sus vidas, por el motivo que sea, porque les gusta, porque les hace acordar a la adolescencia, por lo que sea, y tienen que comentar, bueno, cuáles son los aspectos específicos del lenguaje sonoro que se destacan en esa pieza y por eso la consideran especial, porque les gusta el ritmo, porque les gustan los sonidos, porque hay algo con la melodía que los emociona, lo que sea que a ustedes les provoque esa canción. ¿Por qué? Que nos cuenten un poquito por qué resulta significativa y que nos compartan si pueden el link a YouTube o de alguna manera que nos indiquen, bueno, es el tema de tal persona y el nombre para que lo podamos escuchar. Y en la segunda parte hay otras preguntas como, bueno, para relacionar música y política, algo que tiene que ver con los géneros musicales de nuestro propio país y que puedan analizar cómo se diferencian la producción, la difusión y el consumo musical, estas tres etapas y cómo se difunde la música en nuestra actualidad. Así que un poco eso es lo que tienen que hacer esta semana, empezar a pensar en la música, qué tiene de particular este arte tan interesante. Cuáles son los elementos esenciales, qué temas musicales me gustan, ¿no? Cuáles son los géneros que más me gustan, tal vez a alguno le gusta el rock, pero hay otro que le gusta el tango, o al otro que le gusta el blues. ¿Por qué me gusta ese género, no? ¿Qué me provoca? Tratar de pensar un poquito cómo nos vinculamos con la música en nuestras vidas cotidianas. Así que, bueno, un poco esta es la propuesta de la semana. Yo sé que ahí están Cari y Miriam, pero tal vez no pueden participar demasiado porque están en sus trabajos, pero gracias por participar de todas maneras. No sé si les queda alguna duda antes de cerrar. No, no, yo ya la hice de la actividad, profe. Ay, hola Cari, qué lindo tener la respuesta de Ahí, escucharte. ahí pongo la cámara. Hola. Ay, se me Ah, fue. no te preocupes. Cocinando, por eso. Ay, ahí estás, qué alegría que estés del otro lado. Ya le hiciste la Sí. tarea. ¿Y cómo te fue? Bien, bien, bien. Creo que bien. A ver, vamos a mirarlas. Tenemos un ratito, ya que Dale. estamos. Cari, acá estás. Nos compartiste este tema musical. Vamos a ver qué es. A ver, lo voy a abrir acá en un paralelo. Vamos a escuchar un ratito, a ver lo que eligió la compañera. ¿Es este? Espera, Eh, espera que me va a tirar esto, hay que soportarlo para que se vaya. ¿Me deja? ¿Tuki? No sé si estoy compartiendo. A ver, para compartir pantalla. Acá. Acá no se ve. No se ve. A ver ahora. Este. No, ese no es. Ese. ¿Qué pasa? Ese sí. El que Es dice qué este, pasará. ¿no? Bien, vamos a escucharlo. A ver, para el principio. No se escucha, ¿eh? Ah, yo lo escucho. ¿No lo escuchás? Ah, yo lo escuché y estoy disfrutándolo. Bueno, cada uno desde su casa tendrá que escucharlo. Bueno, espera. Entonces ahí compartiste un tema musical. Espérame que vamos a ver qué nos escribiste de tu análisis. A Sí. verte. Espérame que la cámara no me acompaña. Ahí está. Ahora sí. Tuki, compartir. Entonces, destaco la letra de la canción por el significado que tiene para mí. Bueno, vos hiciste la tarea antes de haber hecho esta clase. La letra está buenísimo que la destaques porque en general a todos nos llega la letra, ¿viste? Porque uno ahí se siente identificado. Como que no hace falta que lo vuelvas a hacer, pero para que te quedes pensando, además de la letra, seguramente hay algo más que te guste de esa canción. Tal Sí, vez me gusta. tal vez la Sí, melodía, tal vez hay algo del tono de la voz. ¿Cómo no se me gusta escuchó? también el tipo de canciones que hace. Mm. ¿Te gusta el artista? ¿Ves? Ahí ya hay algo Sí. más. ¿Te gusta el artista, los tipos de canciones que hace? Pero en especial esta la escuché y me gustó mucho porque sentí como una relación en la letra.
con algo de tu vida personal. Eso pasa también un montón, viste que uno se siente como reflejado, como de alguna manera sentís que te habla de tu vida o te habla a vos. Eso también Sí, o es te un... toca ¿Cómo? Perdón que no te escuché. parte también de cosas que por ahí pasaron. Claro. Bueno, ahí está bueno porque también es para analizar el arte, esa capacidad que tiene de interpelarnos, de hacernos sentir reflejados en tal vez esa historia que está contando esa canción. Así que bueno, yo después voy a leer después qué hiciste con la otra parte de la consigna, pero te queda como tarea, que no hace falta que lo pongas en el foro, sino como tu tarea personal de, además de eso, bueno, ¿qué más te gusta de esa canción? ¿No? De esto que vimos hoy, de los elementos del lenguaje musical, bueno, ¿qué más podés destacar? A Está ver bien. si hay algo más que te guste. Porque tal vez hay alguno que le gusta, no, mira, a mí me encanta el piano, a mí me pasa eso, a mí el piano me encanta. Yo escucho piano y me encanta, me relaja, ¿viste? Eh, Sí, sí. o, o ciertos temas musicales que me gustan en particular, pero porque hay algo que me producen, o que me ponen triste, o que me ponen introspectiva, o que me hacen acordar a cuando era chiquita. No sé, cada uno le pasa otra cosa con la música, pero un poco es analizar eso, esa relación que uno tiene con ese tema musical. O, Claro, porque o- depende el tema y la circunstancia y todo eso, te va llevando a distintas etapas que uno fue viviendo en su vida también, ¿no? O sí, por ahí te hace algo de la niñez, te hace acordar de algo por ahí cuando, no sé, en mi caso por ahí cuando estuve embarazada, qué sé yo. Yo cuando estaba embarazada de mi hija escuchaba música clásica, me acostaba a la siesta y me ponía, viste, los auriculares y bueno, y escuchaba y me iba con la música así, como para dar un poco de tranquilidad. Y cada vez que escucho por ahí el tema, me voy a eso, a ese viste que momento, ¿no pasa es cierto? eso, la música tiene esa capacidad de que se nos queda grabada. Se nos queda Sí, sí, sí. grabada y cada vez que aparecen los primeros acordes vos te acordás de ese momento, no sé, cuando estabas embarazada y te tirabas en la cama a escuchar, o lo que sea, cada uno tiene algo. O por ahí también pues, escuchas un tema y te hace acordar a alguna persona que sí, ay, no sé, esto me hace dar a tal persona, por ejemplo, porque por ahí escuchaste en ese momento el tema con esa persona y la relacionás ahí, no sé, pero viste como que a veces pasa, o alguna situación, algo. Sí, Mm. es totalmente así. La música tiene ese poder, es como un poder que tiene la música. Se nos queda grabado y como vos decís, o nos hace acordar a alguien o a un momento, una sensación. Así que un poco la intención de esta semana es, bueno, elegir esos temas que nos hacen acordar de ciertos momentos y poder pensar por qué. Así que bueno, gracias Cari por conectarte y por hacerme compañía, que estás ahí del otro lado. Miriam también, que aunque no pueda poner la cámara, sé que estás ahí. Así que bueno, a completar la tarea. Si todavía no completaron las primeras semanas, es un buen momento para hacerlo, porque estamos en la semana 4 si les quedó alguna que no hicieron. Y si no, nos vemos la semana que viene, que vamos a tratar un tema. Dale, la semana que viene voy a tratar de estar virtual. Lo que pasa es que yo cada 15 días trabajo, ¿viste? Entonces, hoy no tenía que trabajar, entonces lo pude hacer, pero bueno, mientras vos hablabas yo estaba cocinando y no quería prender la cámara, entonces cuando terminé rápido traté de estar un ratito aunque sea, pero igual, bueno, si puedo, cuando llego, porque me llevo muy sobre la hora, me Vos no te conecto. preocupes, si no, hacemos así como hacemos siempre, yo la dejo grabada y después la escuchan. Si llegas a estar mejor, porque podemos interactuar. Pero si Sí, sí, no, no te preocupes que la dejamos grabada. dale, dale. Bueno, Cari, gracias, gracias Miriam. Un beso grande y nos Vos, vemos pero la semana que viene. fin de, nos Chao, chao, vemos. buen fin de, chao.